son las, digamos, las necesidades o las perspectivas que habría si es que la señora Abad está de vicepresidenta de la República cuando pida el presidente permiso para dedicarse a la campaña de reelección? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo entiendo que tendría que asumir la presidencia la doctora o la señora Abad, es decir, la vicepresidenta doña Verónica Abad. Si es que ella está de presidenta de la República, ¿sí?, lo más probable es que tenga desconfianza de los resultados electorales el propio actual presidente, el señor Daniel, el ingeniero, entiendo, Daniel Noboa. Entonces, en esas circunstancias, yo me permitiría señalar, como alguna gente ya lo ha supuesto también, de que le quieren obligar o forzar a que la vicepresidenta de la República se excuse. Si ella se excusa, a lo mejor hasta le podrán cambiar de cárcel, cualquier cosa. El gobierno va a decir, yo no meto la mano en la función judicial, pero eso realmente muy poca gente comulga con esa rueda de molino. La señora madre al fin va a preocuparse o no respecto a lo que significa la situación de su hijo. Obviamente, le van a presionar, como ella ya denunciaba, además dice que le están presionando para que renuncie a la vicepresidencia. Y en las redes hay declaraciones de algunas personas que son asambleístas de Acción Democrática Nacional, del partido del gobierno. ¿Qué plantean ellos? Que hay que interpelarle y mandarle a la casa a la señora vicepresidenta. Yo no sé si haya razón jurídica para enjuiciarle. Se requiere que ella haya cometido alguna omisión o haya incumplido las tareas que le han encargado. Pero yo no creo que lo que haga el hijo tiene necesariamente que responder la madre desde el punto de vista del derecho. Él es una persona mayor de edad y él responderá por sus actos. Pero también hay otra perspectiva que habría que analizar. Si es que hay la interpelación y hay un acuerdo político tripartito, ¿sí?, o el acuerdo de los trillizos, llamémoslo así, Acción Democrática Nacional 1, 2, la Revolución Ciudadana, segundo grupo que es parte de los trillizos, y el partido o bloque social cristiano. Entre los tres tienen aproximadamente unos 104 votos con los independientes que votan con el gobierno. Está asegurada la destitución de la vicepresidenta. Si hay juicio político y ellos creen de que esta señora ha violado alguna norma constitucional o legal, cosa que no se ha visto hasta el momento, entonces le pueden destituir. Pero como existe lo que se llama la equidad de género, se supone que tendrían que elegir una vicepresidenta, una mujer. ¿Quién puede ser? Bueno, podría ser la señora Veloz, a lo mejor, que es vicepresidenta de la Asamblea, y que se encarga de la presidencia de la Asamblea cuando el señor Henry Kronfle deja la presidencia. Podrían forzar y elegir un vicepresidente al señor Kronfle, otra posibilidad. Pero si es por la cuestión de género, van a decir que puede ir la señora Veloz, o puede ir la señora Guiñaga, o puede ir alguna otra asambleísta que probablemente va a ser de la Revolución Ciudadana. Ahora, si esta persona está en la presidencia de la República, puede ejercer todas las atribuciones que le da el artículo 147 de la Constitución, donde se refiere a las atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República. Claro, además de los que determine la ley, ¿cuáles son las atribuciones del presidente o de la vicepresidenta? Son 18 las atribuciones que están en la Constitución. ¿Cuál es la atribución 18, la última? Dice indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. Podrían tranquilamente plantear que se le indulta de todas las responsabilidades que hubiese en el caso soborno o en cualquier otro al señor expresidente economista Rafael Correa. Podrían.
porque es atribución contemplada en el artículo 147, numeral 18 de la Constitución. Es importante, además, recordar otra circunstancia, y es de que no existe en el caso del presidente hasta el momento, por ejemplo, una atribución que es específica de la Asamblea, que es conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios. No creo que es el caso porque no está él acusado por delitos políticos o indultos por motivos humanitarios. Aunque, digamos, si es que la gente mirara bien y analizara las cuestiones del derecho, a lo mejor le podrían aplicar lo que se llama el delito de agresión, que mucha gente no la ha mirado. Eso está en el Estatuto de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional. Este documento del 17 de junio de 1998 establece que hay 4 crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional. El primero, el crimen de genocidio. El segundo, o sea, cuando quieren matar a una población, los crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de la población, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, violación, esclavitud, todo eso está en los delitos de lesa humanidad. Hay otro que se llama crímenes de guerra, ¿sí? Ese es el tercer delito. El genocidio, como ustedes saben, es el ánimo de intentar reducir a la población de un país o de un grupo étnico, un grupo religioso. Pero hay un delito que la gente se está olvidando y que es el crimen de agresión. ¿El crimen de agresión cuál es? El crimen de agresión es el que, por ejemplo, ordenan, incluso en tiempo de guerra, no puede atacarse, por ejemplo, en el caso de los crímenes de agresión. Por ejemplo, un hospital, una escuela, un colegio, sí, un museo. Esos son los crímenes de agresión. Pero entiendo que hay más de 500 personas afectadas a raíz del 30S. Esas personas podrían o no demandar porque hubo o no el ataque a un hospital, que no era además ni siquiera en tiempo de guerra, lo que podría darle visos de mayor conflictividad. Claro, el 30S, hubo o no orden de meterse militarmente dentro del hospital de la Policía Nacional, donde hubo fallecidos. Recordemos el caso del señor Froilán Jiménez y otras personas. Por lo tanto, quien quiera de las personas que han sido afectadas por el 30S podrían hacer esta demanda. Pero además hay un hecho de relieve, el artículo 29 del Estatuto de la creación de la Corte Penal Internacional establece que los crímenes de competencia de la Corte Penal no prescribirán, o sea, podrían en cualquier tiempo ser movidos. Y los crímenes que no pueden ser prescritos de acuerdo al artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está, recordemos, el delito de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Cualquiera o quien quiera que haya sido afectado por 30S podría o no mover esta posibilidad. ¿Claro? Es decir, los hechos no están despejados absolutamente, porque hay esta circunstancia que está en el derecho internacional y el Ecuador también firmó el documento del Estatuto de Roma. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la gente tiene que entonces meditar.
Esto es algo que vale la pena que la gente lo conozca, ¿sí? Es decir, la señora vicepresidenta, ¿qué va a hacer con el hijo en la roca? ¿Renunciará? ¿No renunciará? ¿Le interpelarán? ¿Ella va a reclamar que ella es la vicepresidenta de la República o no? Pero si tienen los votos sumados entre los trillizos, Acción Democrática Nacional, más Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, tienen los votos para poderle sacar, tienen los votos. Y en el acuerdo, pues, a lo mejor establecen que podría ser, para dar un eventual binomio, la señora Guiñaga, o podrían ir en fórmula conjunta, Acción Democrática Nacional con la Revolución Ciudadana, para las elecciones del 2025. Recuerden ustedes que el señor Daniel Noboa quiso ser candidato de la Revolución Ciudadana, y así lo reconoció el señor economista Rafael Correa y la señora abogada doña Luisa González. Está publicado en el diario El Comercio del miércoles 23 de octubre del 2023 de la página 5. Bueno, en todo caso, esa ya es otra historia. Esta sería, por lo tanto, una posibilidad o un análisis que valdría la pena que la gente conozca. Vamos al otro tema que nos parece igualmente importante. El tema de la denuncia que hacen a través de las grabaciones de la operación Purga. En base a las grabaciones de los mensajes y las conversaciones, se establece de que las elecciones fueron amañadas, compraron los resultados, determinaron quiénes son alcaldes, quiénes son prefectos, quiénes son presidentes de los municipios, y obviamente no respetaron la voluntad del pueblo. Terrible. Hay un video en la que está el doctor Blasco Peñarrera Solá demostrando cantón por cantón, en el caso de la provincia del Guayas y otras provincias del Ecuador, que los alcaldes no fueron electos, que los prefectos no fueron electos. Y en el caso de Guayas, quiero recordar que el día 5 del mes de febrero del año 2023, allí justamente, ¿qué es lo que aconteció? Proclamaron los resultados esa misma noche, prácticamente. Pero el presidente del Consejo Nacional Electoral, el vicepresidente, perdón, el señor ingeniero Enrique Pita García, él hizo una denuncia, y la denuncia que hizo él era la siguiente, que en los días sucesivos, cuando ya se proclamaron los resultados, recién estaban llenando las actas. Es decir, primero proclamaron los resultados y después estaban, recordemos, llenando las actas para hacer coincidir los resultados. Y esto lo denunció en la Fiscalía del Guayas. ¿Por qué no avanzó esta investigación? ¿Cuál es la interpretación? Yo entiendo de que la interpretación es muy sencilla. No avanzó esta investigación porque hubo un acuerdo entre el correísmo y el señor Lasso. Decidieron que los unos dejan de investigar los resultados electorales, como ya hizo la denuncia el vocal del CREO, que era el vicepresidente de la Asamblea, Enrique Pita García, y a cambio de eso retiraban como motivo del juicio político en contra del señor Guillermo Lasso dos temas de los tres. Un tema era el plan padrino, donde se determina de que aparentemente manejaron 14,000 millones de dólares que no están en el presupuesto del Estado y que fueron manejados a través del justamente de la empresa de telecomunicaciones, del sector eléctrico y del sector petrolero. 14,000 millones que estaban en Petroecuador, en la flota petrolera ecuatoriana, en Transmave, transportes marítimos, navier, Transnave, y además de ello
recordemos, Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el CNEL, Corporación Nacional del Sector Eléctrico. Es decir, entre las empresas estatales habrían manejado 14,000 millones de dólares. Y claro, aparecían allí involucrados personas cercanísimas al presidente Guillermo Lasso, incluyendo un vicepresidente del Banco de Guayaquil, el señor Hernán Luque Lecaro, que no le pueden traer al Ecuador. El señor está en Lima. Recuerden ustedes que en menos de 24 horas le trajeron al Ecuador a la familia del señor Fito. ¿Quién será este señor Fito? Pero entiendo que es alguno de los dirigentes de las actividades al margen de la ley. En 24 horas le trajeron desde Córdoba, Argentina, y les dejaron acá en la ciudad de Quito y Guayaquil. ¿Se acuerdan? Pero no le pueden traer al señor Hernán Luque Lecar. ¿Por qué? Está ya 2 meses, creo, ahí, y está ahora, entiendo, en Lima. ¿Por qué no lo traen? ¿Por qué no lo quieren traer? Pues tienen recelo o están conviniendo qué es lo que puede decir y qué es lo que no puede decir. Y a lo mejor le hacen acuerdo y le dicen, recuerda lo que le pasó a Che, ¿verdad? Así que, cuidadito con lo que dices. Bueno, todo puede acontecer allí. Esta es una reflexión, pero el hecho real es que el señor Hernán Luque Lecaro, que era el que coordinaba todas estas actividades, está en Lima. Y el otro asunto que vale la pena señalar es el asunto de la operación justamente de los albaneses, que llaman así, el León de Troya. La investigación León de Troya, recordemos, fue realizada por un equipo de la Policía Nacional de 37 miembros, escogidos los oficiales y los investigadores de la Policía Nacional. Esta investigación la hicieron con la coordinación, asesoramiento y supervisión de 2 entidades internacionales. La una, la Policía Europea, Europol. La Europol, por una parte, y por otro lado, la DEA, la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos. Esa investigación es tremenda, porque aparece allí vinculada gente del entorno presidencial de Guillermo Lasso. Y claro, esta investigación, alguna gente se pregunta, ¿y cómo es que si ayudó a investigar, a analizar, tiene las conclusiones y todo, la DEA y la Europol no hacen nada? Bueno, allí es una pregunta y una reflexión que tiene mucho condumio. No porque en realidad pareciera que no tienen tanto interés en determinado tipo de actividades. Es decir, lo que les interesa más a determinada gente es que la plata lleven a ese país, más que otras actividades. Porque da la impresión que existe tolerancia a ciertas actividades al margen de la ley. Y a lo mejor tiene eso su explicación. Si tienen 37 millones de consumidores diarios de droga en Estados Unidos, 37 millones. Un país que tiene aproximadamente ahora 334 millones de personas. Estamos hablando que más, óigame, del 10% de toda la población norteamericana está en el campo de la droga. Si hubieran 370 millones sería el 10%. Pero tienen 334 millones. Por lo tanto, supera el 10%. Entonces, claro, en los Estados Unidos deben ponerse a pensar lo siguiente: ¿qué acontecería si es que nadie les da un gramo de cocaína, de heroína, o fentanilo, o cualquier droga? ¿La gente se convulsionaría o no? ¿Habría o no una situación irreprimible en la conducta de los que están en abstinencia forzada? Entonces, ¿requieren o no apaciguarles? ¿Cómo les apaciguan? Facilitándoles el producto, pues. Claro, esto no es así como le presentan. Yo creo que esto tiene que ser investigado y analizado por las autoridades. Y otra cosa adicional, se supone que si están en una lucha contra determinadas actividades, claro, la gente mira en los videos, en el WhatsApp, en el TikTok, cómo les dan hasta con una vara a los detenidos. Pero se supone que esto es un gran negocio.
un negocio multimillonario. No creo que los recursos o el dinero lleven en maletín o en chimbuzo. No, pues. Se supone que actúa a este nivel la banca. ¿Qué hacen en este campo? ¿Qué investigación han realizado? Entonces la gente no es tan despistada, ¿no? Cae en cuenta muchas cosas. Ahora, me parece que es necesario hacer un análisis de lo que significa el hecho de que las autoridades del país son elegidas, mejor dicho, no son elegidas, son proclamadas. Es exactamente lo que hemos dicho nosotros desde hace años. Recuerden que en el año 2009, cuando fue reelegido por primera vez, o dicen que le reeligieron al economista Rafael Correa, el día viernes 8 de mayo del 2009, 12 días después de las elecciones del día domingo 26 de abril, no, 28 de abril, el domingo 28 de abril se lleva a cabo las elecciones. Y hasta el día 8 del mes de mayo, resulta que nadie tenía los resultados. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? 12 días después, exactamente. Resulta que encuentran en Guayaquil un sitio clandestino, secreto. Era un centro paralelo de digitalización y de proclamación de resultados. La empresa que era la dueña de las computadoras era la empresa Digital Team, y los 221 digitadores, las personas que estaban a cargo de cada computadora, los 221 digitadores también eran contratados por la empresa. Esto encontraron en el supermercado Santa Isabel, en el norte de Guayaquil, en la avenida Agustín Freire Potes, justamente en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, en La Garzota. Y allí elegían presidente en primera vuelta, para que no haya segunda vuelta. Y allí elegían además, sí, la mayoría legislativa. ¿Tiene importancia esto? Claro. Nosotros hemos dicho que la mayor parte de las leyes del Ecuador con las que se pueden privatizar los bienes públicos son precisamente, esto lo hemos dicho, son las leyes que se aprobaron a través de mayorías legislativas de origen fraudulento. Es posible demostrar esto, pero con absoluta facilidad y certeza. Miren ustedes, se puede establecer cuántos votantes hubo en cada proceso electoral, porque esto se puede fácilmente determinar. ¿Por qué? Porque una es la cifra que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. El INEC tiene el control diario, dónde ha nacido, quién ha nacido, cómo se llama, en todo el país. Y quiénes han fallecido. O sea, el verdadero registro diario está en el INEC. El INEC da una cifra y el Consejo Nacional Electoral pone otra cifra. Por ejemplo, en el año 2009, ¿sí?, mientras el INEC dijo que son 9.449.058 los ecuatorianos mayores de 16 años, el CNE dijo no, son 10.347.650. Habían 898.552 votantes fantasmas. Estamos hablando prácticamente de 900.000. Incluso hay un informe de la OEA en la que habla de que hay un exceso injustificado de votantes, porque no coincidían las cifras, claro. En el proceso electoral del 2013, cuando el economista Correa dijo que había obtenido 100 de 137 asambleístas, algo que ni Jaime Soldós lo consiguió en el 78. ¿Qué es lo que sucedió? Mientras el INEC decía que son 10.254.794 los mayores de 16 años, el padrón oficial del CNE, del Consejo Nacional Electoral, dijo que no eran 10.254.000, sino 11.389.688. Es decir, había votantes fantasmas o inexistentes o difuntos
En la campaña del 2013 se encontró, por ejemplo, gente que en base a la investigación de los nombres eran ciudadanos que nacieron en provincias como Manabí o provincias como Azuay en el año de 1842 y 1843. Claro, el número de votantes fantasmas que no tenían por qué estar en el padrón, padrones que además de paso nunca publican, era de 1.139.363 votantes. Claro, y la diferencia entre los datos del INEC, que decía son 10.254.794, y en cambio el CNE dijo, no son 10.254.000, son 11.389.000. Miren ustedes, todo es con fraude. En el 2017, cuando le eligieron a Lenín Moreno presidente, igual pues, recuerden ustedes, allí hubo en cambio 1.617.486 votantes. Es fácil restar 7.735.792 votantes de acuerdo al CNE. Resulta que en los datos del INEC no son 12.735.000, no, son 11.118.000. Hágame el favor. Y así en todo absolutamente fraude. Para llevarse las cortes, recordemos que hicieron un fraude que también lo detectaron, donde había 229.330 electores fantasmas. 1.229.330 electores fantasmas, o diríamos que no eran tales, o que eran difuntos, pero que no existían. Esa es la realidad. Ahora, con la mayoría legislativa que es elegida con el fraude, entonces ellos hacen las leyes que les da la gana. No se hacen ningún problema. Por ejemplo, en el 2009, quiero recordar, con la mayoría que le da el fraude, es lo que ahora se está comprobando en esta semana, y la semana anterior a raíz de la investigación del caso justamente Purga, el caso Purga, aparecen involucradas las autoridades del Guayas, sobre todo, en esta materia. Alguna gente dice, pero no existen correístas en el problema Purga, porque cuando se tomaron las cortes en el Ecuador el domingo 7 de mayo del año 2011, se repartieron, pues, y la Administración de Justicia del Guayas se quedó con el Partido Social Cristiano. Entonces allí los jueces, los magistrados, las cortes son de los socialcristianos, como en el resto del país son del correísmo. Y en la Corte Nacional, ahí están igualmente en mayoría los señores correístas. Recuerden el informe del señor Fernando Villavicencio, el periodista, quien sostenía, en base a la investigación que hicieron en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que habían 2.033 jueces colocados por autoridades del correísmo. Y incluso los nuevos jueces tenían que ser nombrados de un banco de elegibles. Todos provenían o tenían el auspicio del correísmo. Por eso, cuando hay algunas novedades en la Administración de Justicia, no hay de qué quejarse. Quiero recordar, por ejemplo, que en el año 2009, luego de lo que aparecieron los 221 computadores y los 221 digitadores, se expidió, por ejemplo, la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Con esta ley, quiero recordar, que se publicó el 16 de octubre del 2009, allí permiten que el presidente de la República, solito él, pueda nombrar a los directorios de todas las empresas públicas del Ecuador. Entiendo que era como 174. Y él solito nombra de manera directa, ¿sí?, a el delegado del presidente, al ministro y el delegado del ministro y el secretario del CEMPLAVES, que era el antiguo CONAM. Los tres nombra el presidente. Es una legislación idéntica a la que había en Perú el señor Alberto Fujimori, la que tuvo Carlos Saúl Menem en Argentina, Carlos Salinas de Gortari en México y Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, entre otros países. Primero, el control de las empresas públicas para venderlas.
Recuerden la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en la que se publicó el 28 de septiembre del 2009 y que establece qué cosa, que, bueno, crean los gastos reservados para la represión y además para la delación y todo lo demás, y les sacan a las Fuerzas Armadas del directorio de las empresas públicas. Recordemos cómo les sacaron, pues. Les sacaron justamente, de la manera más increíble, del sector petrolero, del directorio de Petroecuador, de la flota petrolera ecuatoriana, de Transnave, de todo lado, fuera. Del sector eléctrico, en esa época había el INESEL, Instituto Ecuatoriano de Electrificación, y les sacaron adicionalmente del sector de telecomunicaciones, de Metel, pues, había antes Andinatel, Pacifitel, todo. Les sacaron, ¿por qué? Les sacaron porque no querían tener testigos incómodos. ¿Cómo entregaban los campos petroleros, 18 de los 21 campos? De manera directa. Ellos necesitaban que no haya testigos. Claro. Y en la Asamblea se hicieron dar la Ley Orgánica de Empresas Públicas y luego la Ley de Seguridad Pública y del Estado para sacarles del directorio a todos los que eran testigos incómodos, que en este caso fue cuando les sacaron a las Fuerzas Armadas. Otra ley igualmente dictaron allí en el año 2010, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Qué es lo que hicieron? Esta está publicada el viernes 22 de octubre del 2010 y permite que el presidente de la República, solito él nombra prácticamente una comisión de endeudamiento, ¿sí? Y él decide cuánta plata se pide y a quién le pide. Todo en manos del presidente de la República. Y establece además de un artículo que toda esa información será reservada mientras no se concluyan supuestamente las conversaciones. Está reservado. Pero hasta ahora no publican. ¿A quién han pedido la plata? ¿Quién es el que recibió el dinero? ¿Dónde gastó la plata? ¿De qué manera? ¿Sirvió para pagar la misma deuda? Por ejemplo. Igualmente, allí se encargaron en ese periodo de destruir todo lo que es organización social. Con la Ley Orgánica de Educación Superior, mandaron sacando a más de la mitad de los profesores de las universidades estatales. ¿Sí? La Ley Orgánica de Educación Superior se publicó el 12 de octubre del 2010. Y quiero recordar que ahí destruyeron la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, depuraron de mentalidades progresistas, patrióticas y nacionalistas de todas las universidades a los profesores. Todos los nacidos en la década del 40 y del 50 a su casa, al exigírseles doctorados o PhDs. Si no tenían, perdían los derechos. Yo quiero recordar que además, para el control de las universidades, bloquearon el ingreso pues a las universidades estatales. Hubo 1.350.000 jóvenes entre el año 2011 al año 2019 pretendieron entrar a las universidades y no pudieron. Pues. Otro hecho importante para destruir lo que significaba el sistema educativo secundario y primario, expidieron la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Vamos a ir al siguiente periodo, al 2013 al 2017, porque está concluyendo el tiempo. Expidieron asimismo con la mayoría legislativa no elegida, pero sí proclamada, puestas a dedo por los organismos electorales, lo que acaban de denunciar justamente cómo se llevaron las alcaldías, las prefecturas de gran parte del país. Ahí hablan del Guayas, hablan de Pichincha, hablan de la Azuay, pero es una cosa escandalosa. Quiero recordar que en el 2013 aprobaron el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión. ¿Para qué? Para entregar los puertos marítimos, los aeropuertos, para entregar carreteras, todo lo que ustedes pueden imaginarse. Y entregaron los puertos marítimos, Puerto Bolívar 60 años, Puerto de Pozorja 50 años, el puerto de Manta 40 años, el puerto Providencia en la región amazónica, en Sucumbíos 30 años, todo entregaron. Recuerden que también expidieron la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que está publicada el viernes 16 de enero del 2015 en el registro oficial 418, en el tercer suplemento de ese registro oficial.
y donde permiten la entrega, abren las puertas para que las hidroeléctricas y las empresas eléctricas del país puedan ir a manos de las multinacionales. E incluso dice expresamente qué pueden entregar: la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio público general entre empresas, tanto estatales como privadas. Todo. Ley orgánica de servicio público de energía eléctrica. Para eso necesitan el fraude. Hacen mayoría, es la llegada a los partidos que están de acuerdo con estas políticas de la globalización, globalismo o globocolonización, y entonces dictan las leyes para dejarle al país sin su riqueza. Es decir, son leyes para el despojo, leyes delincuenciales, porque el pueblo es el dueño, no le consultan y ellos entregan todo. Es más, el 28 de marzo del año 2017 fue el último intento para efectos, por ejemplo, de vender 3 centrales hidroeléctricas. La central Sopladora, que ya estaba valorada en $755 millones, la otra que es Mandariaco en 169 millones, y la otra que es Ocaña en la provincia del sur, Cañarazuay, donde, recordemos, ofrecían en alrededor de 65 millones la central hidroeléctrica de Ocaña. Otra, dieron con la mayoría legislativa, justamente expidieron la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para entregar todas las frecuencias, digamos, que son necesarias para la radio, todo lo que es el espectro radioeléctrico, y también para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Recordemos que en ese mismo periodo eligieron la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Óigame, esta ley a la que nadie se refiere, Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, que permite transferir áreas rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos a empresas extranjeras públicas o privadas. En el artículo 20, vean. Y sería muy bueno que alguien ayudara a conseguir, por ejemplo, la información de las tierras que han vendido a compañías extranjeras o estados extranjeros a través de empresas o a través de individuos, personas naturales, como en el caso de la provincia minera de Zamora Chinchipe, también minera de Morona Santiago, y en la cuenca del Guayas para la agricultura. Bueno, podríamos seguir haciendo relación a otras leyes, cómo aprobaron y cómo se tomaron la presidencia de la República. Es decir, ellos son los que con el CNE escogen quiénes son los finalistas. E incluso con el artículo 168 de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Consejo Nacional Electoral nombra también, sí, a las máximas autoridades de las universidades ecuatorianas. Pero el tiempo ha concluido y tenemos que sujetarnos pues al lapso que nos han facilitado. Queremos agradecer a la señora Alicia, a la doctora Sandrita, a Pablito en la ciudad de Quito, agradecer al personal técnico y administrativo de la radio y también agradecer la compañía de la audiencia que tiene esta importante emisora de carácter plural, de carácter democrático, y que por lo general, recuerden ustedes, información que no sale en otros medios a ningún nivel es posible escuchar en los programas que justamente tiene Radio Marañón los días martes de 7:30 y 8:30 y que entiendo reprisan el día sábado con el mismo horario. Agradecemos por lo tanto y nos despedimos recordando lo que dice el colectivo Ecuador Libre y Eterno. La patria ni se vende ni se rinde, la patria con el alma se defiende. Esta patria tiene quien la ama y quien la defenderá. Ojalá un día tengamos un Ecuador que sirva para el bienestar, para proteger el futuro de esta y de las futuras generaciones. Pero eso necesita el apoyo del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, buenos días, Dios mediante, hasta la próxima semana.